Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la temporada de los equipos de la Premier League en el fútbol europeo, evidentemente no a nivel local, sino en las tres competencias más importantes de la UEFA, y lo que ha sido para mí un gran fracaso, una liga de la cual siempre se habla que es la mejor del mundo, que tiene los mejores jugadores, que tiene los mejores equipos, los más competitivos, pero que la verdad, esta temporada en Europa han hecho agua por todos lados. Sin duda una temporada que no va a ser positiva ni mucho menos y que pone en riesgo además algo que no estaba quizás en los papeles de cara a la próxima temporada. Vamos a hablar y repasar un poco todo esto y les voy a dejar mi opinión respecto a cada uno de los equipos que ha disputado esta temporada. Así que espero que les guste mucho la idea del video, que me dejen su propia opinión en los comentarios, que se suscriban al canal, activen la campanita y me sigan en las redes sociales. Tienen todas las links en la descripción para poder hacerlo y sin dar muchas vueltas comenzamos con la idea del video. La Premier League es sin duda por escándalo la liga que más dinero ha gastado en fichaje en los últimos años, con equipos como el Chelsea, Manchester City, Liverpool, Arsenal y los del Big Six, pero fuera de ellos también equipos como Newcastle, West Ham, Aston Villa, que han gastado muchísimo dinero y lideran prácticamente en cada uno de los mercados los principales fichajes y los que más dinero invierten. Sin duda, hoy en día tiene algunos de los mejores jugadores del mundo en cada uno de sus equipos y muy bien distribuidos. Manchester City está lleno de estrellas, Haaland y Kevin De Bruyne, probablemente los dos principales activos. En el Liverpool siempre podemos encontrar a Mo Salah, a Luis Díaz, un muy buen mediocampo conformado por Szoboszlai, por Alexis McAllister. El Chelsea, es cierto, no trae una buena temporada, pero se ha cansado de comprar jóvenes talentos como Enzo Fernández o Moisés Caicedo y la gran irrupción de Cole Palmer. Manchester United, otro de esos casos, equipos que no paran de gastar dinero y tienen buenos jugadores, más allá que después, en cuanto al funcionamiento colectivo, no puedan encontrar justamente el mejor funcionamiento. Tottenham es un caso aparte, pero tiene también buenos jugadores como el coreano Heung Min Son. Y no nos olvidemos del Arsenal, que hasta hace 2 temporadas de la mano de Arteta se ha convertido en uno de los equipos que más vistosos es a la hora de jugar y que evidentemente ha crecido mucho no solamente en cuanto a funcionamiento, sino también en cuanto a las expectativas. Un equipo que quizás hace un par de temporadas no tenía expectativas de nada y que hoy en día, más allá de después lo que puedan llegar a ser alguna que otra pechadita, siempre está ahí en la Premier intentando quedarse con un título. Sin duda la temporada anterior, la 22-23, había tenido un saldo más que positivo para la Premier. Digo esto porque se quedó con 2 de los 3 títulos. Recordemos que Manchester City le ganó la final al Inter de Milán y se coronó por primera vez campeón de la Champions, dejando nada más y nada menos en el camino, por ejemplo en las semis al Real Madrid, esa gran bestia negra que tienen todos los equipos y que había sido muy molesto para el City. Y por el lado de la Conference League, la tercera competencia, el West Ham se había alzado con el título. En la Europa League es cierto, no había tenido representantes dentro de los 4 mejores, pero como les digo, el saldo es más que positivo. 2 de los 3 títulos se habían ido para la Premier. Y si analizamos en general el rendimiento de los equipos en los últimos años, 5 o 6 temporadas, sobre todo en la Champions, la verdad es que la Premier venía reinando. Estamos hablando de una Premier que de la mano del Liverpool se había quedado con el título, jugando en la final por ejemplo frente al Tottenham, y el Chelsea que también se había quedado con el título, jugando en la final frente al City, es decir, 2 finales 100% Premier, y otros equipos como por ejemplo el Liverpool que también había jugado 2 finales más y que se cruzó con el Real Madrid, si no probablemente también las hubiese ganado, el Tottenham como les comentaba, y el Manchester City que también había jugado una final más allá de esta que acaba de ganar en la temporada anterior. En la Europa League es cierto, es una competencia que en general no se le da muy bien en los últimos años a la Premier League, quizás porque los equipos que la terminan jugando allí deciden priorizar otras competencias como la Premier, pero en general no es una competencia, como les digo, a la cual mucha intención le han dado. Sin embargo, equipos como Manchester United se han quedado con el título, Chelsea hace no tanto, ha tenido finalistas como el Liverpool, como el Arsenal, pero no es la competencia más predilecta. Y la Conference es muy joven para hablar, pero como les digo, el último campeón es el West Ham. Sin duda con los antecedentes que les mencionaba, parecía que esta temporada iba a ser de la Premier, sobre todo si repasábamos lo que venía siendo el comportamiento de las otras grandes ligas. Una Bundes que siempre tiene al Bayern Múnich como principal estandarte, y justamente este Bayern Múnich en una temporada más que tan valiente de la mano de Tuchel. En el caso de la liga francesa sabemos que su principal activo y casi su único activo, sobre todo en Champions, es el Paris Saint-Germain, y un París que venía también en una temporada claramente de transición, con todo el conflicto Mbappé, ya sin Messi, sin Neymar.
Una liga española que, salvo el Real Madrid, la verdad que sus otros equipos no destacan. Barcelona y Atlético de Madrid no atraviesan su mejor momento. Y una Serie A que probablemente es la que más prometía, que había sido la gran revelación de la temporada anterior y que también fue un gran fracaso en esta temporada, por lo cual la Premier parecía tener muchas posibilidades de pelear en los tres frentes. Sin embargo, comencemos analizando lo que fue la Champions, la competencia más importante. Allí tuvo 4 representantes. 2 de ellos se quedaron afuera en fase de grupos. Es verdad, situaciones completamente distintas. El Manchester United para mí fue un fracaso absoluto. Cosechó solamente 4 puntos el equipo de Ten Hag, que venía de una muy buena temporada en la Premier y que evidentemente ilusionaba a muchos, y terminó último en un grupo en el cual dominó Bayern Múnich, lo cual quizás no es una locura, pero no pudo pasar por encima a Copenhague y a Galatasaray. Parecía que el equipo turco podía ser el principal rival, pero la verdad es que Copenhague y Dinamarca se terminó quedando con la segunda clasificación, un Manchester que cosechó solamente un triunfo, un empate y 4 derrotas. Realmente un papelón, podemos hablar del equipo de Manchester. Mientras que el Newcastle es una situación claramente diferente. Un equipo que es un proyecto nuevo, que se está armando, que volvía a la Champions después de mucho tiempo y que le tocó además el grupo de la muerte. Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain y Milan. Y terminó último con 5 puntos, pero la verdad es que peleó hasta el final. Cosechó una victoria, 2 empates, 3 derrotas, pero es algo que puede ser, es un proyecto que sigue creciendo. En el caso del Manchester City, tampoco hablaría realmente de fracaso. Si bien es el vigente campeón, analicemos que fue una fase de grupos perfecta, ganó los 6 partidos, terminó con 18 unidades, en octavos barrió al Copenhague por 6-2 y termina perdiendo después de una llave peleadísima frente al Real Madrid, que sabemos que es el gran cuco que tiene la Champions, y termina perdiendo por penales. Pero la verdad es que mucho no se le puede pedir, sobre todo cuando llegas a esa instancia frente al Real Madrid. Distinto para mí es el caso del Arsenal, un equipo que, como les digo, promete mucho desde su juego, que es muy vistoso lo que vemos en la Premier, pero cada vez que tiene una situación apremiante, cada vez que tiene que definir algo, ya sea en Inglaterra o en Europa, no termina dando la talla. Terminó primero en su grupo con 13 puntos, le costó horrores superar al Porto, tuvo que acudir a los penales y terminó pasándole en octavos, y una eliminatoria frente al Bayern, que es cierto, es un buen equipo, tiene buenos jugadores, pero como les digo, hoy en día el Bayern no es ni cerca del Bayern Múnich, que en algún momento supo ser de los equipos más temibles de Europa. Sin embargo, a pesar de todos esos conflictos, no tuvo ningún problema para terminar ganando en la eliminatoria 3-2 al Arsenal. En la Europa League tuvo 3 representantes, que fueron Brighton, West Ham y Liverpool, también situaciones diferentes. En el caso de Brighton y West Ham, mucho no le puedo reprochar. En el caso del primero, terminó primero en su grupo, con una actuación muy buena, dejando en segundo lugar al Olympique de Marsella y eliminando al Ajax, un equipo histórico. Y en los octavos de final, es cierto, termina cayendo frente a la Roma. Quizás un poco decepcionante el primer partido, que pierden 4-0 y prácticamente termina sentenciando la eliminatoria, y después no le alcanzó en la vuelta más allá de ganar 1-0 y terminan quedando eliminados. El West Ham venía a ser campeón de la Conference League. Terminó primero en su grupo, en octavo de final barrió al Friburgo por 5-1 y en los cuartos le tocó probablemente el equipo que nadie quiere que le toque hoy en día en Europa. El sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso hizo un buen papel, terminó perdiendo por 3-1, pero casi hasta el final tuvo opciones de poder empatar la serie. Muy diferente es lo del Liverpool de Klopp, un equipo que claramente en la segunda competencia de Europa es uno de los grandes candidatos, si no el gran candidato, y terminó haciendo papelones. Terminó primero en su grupo, en octavos le ganó 11-2 la llave al Sporting Braga, pero ya en los cuartos de final terminó cayendo 3-1 frente al Atalanta. Probablemente lo más decepcionante de todo fue el partido en Anfield de ida, donde perdió 3-0 frente al equipo italiano, que tampoco hoy en día atraviesa ni mucho menos su mejor momento, como en el que en alguna época, por ejemplo, lo llevó a los cuartos de final de la Champions. En Conference League, como sabemos, hay un único representante, y es hoy en día la gran esperanza que tiene Inglaterra para no terminar la temporada en cero en el marco de las competencias europeas. El Aston Villa, de Unai Emery, de la mano del Dibu Martínez, entre otros futbolistas, está haciendo un buen desempeño en Premier, hoy en día clasificando a la Champions de la próxima temporada, y además un muy buen desempeño en Conference, donde terminó primero en su grupo, le tocó un equipo muy complicado como el Ajax en los octavos, y le ganaron 4-0 la eliminatoria, y recientemente en los penales le ganaron al Lille en los cuartos de final. Tienen que enfrentarse al Olympiacos, y sin duda para mí siguen siendo los firmes candidatos a quedarse con el título. Sin duda una mala temporada la puede tener cualquiera, no ha sido la temporada de la Premier, está más que claro, sobre todo en Champions y en Europa League, pero acá se plantea un problema. Como sabrán ustedes perfectamente, a partir de la próxima temporada cambia completamente el formato de la Champions League. Se le suman 4 participantes más, ya no van a ser 32, van a ser 36, y como sabemos se modifica el formato. 2 de esos cupos nuevos, de esos 4 cupos que se van a estar sumando, se definen por un ranking que tiene que ver con un coeficiente en base a lo que es la actuación de la liga en general, de los equipos que han participado en la temporada anterior.
La Premier parecía casi asegurado quedarse con uno de esos cupos teniendo en cuenta los equipos que tenía y la cantidad de representantes. Pero todas estas tempranas eliminaciones han hecho que hoy en día la Serie A tenga asegurado un cupo de esos para la próxima temporada, es decir, va a tener 5 representantes en Champions, y que hoy en día ese segundo cupo que otorga el ranking se lo queda en la Bundesliga, porque claro, tiene 2 equipos en semis de Champions, Bayern Múnich y Borussia Dortmund, y un equipo en semis de Europa League como es el Bayer Leverkusen, y probablemente podamos llegar a imaginar que pueda tener un finalista en alguna de las competencias, sobre todo el Bayer Leverkusen creo que tiene grandes chances. Por lo cual la Bundes estaría quedando hoy en día con ese segundo cupo de ranking y lo priva a la Premier de tener un quinto representante en Champions, lo cual evidentemente siempre te otorga más opciones de poder quedarte con el título. No mucho más para decir, espero que les haya gustado este video, este análisis y este repaso de lo que ha sido la decepcionante temporada de la Premier en Europa. Que me dejen su opinión en los comentarios respecto a qué creen que ha pasado, por qué se dio así, la consideran un fracaso, no la consideran, como les digo, para mí sí, teniendo en cuenta la calidad de equipos y de jugadores que hay. Suscríbanse al canal, activen la campanita y síganme en las redes sociales, y sin dar muchas vueltas los dejo por hoy y nos estamos viendo mañana en un próximo video.